Ahora estaremos dándole solución a la tarea 2, procesos cognitivos básicos y la realidad social. Mi tema es la percepción versus la atención. Iniciando, ¿qué es la percepción? La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente o inconsciente de la realidad física de su entorno. También denominado como el proceso instructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido. También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. Un ejemplo es cuando vemos una cacerola en la estufa. En ese momento percibimos el objeto, su ubicación y su relación con todos los demás objetos que hay, ya que una olla pertenece al área de la cocina. Características de la percepción. La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. Como en la imagen, ¿qué es lo primero que ves? ¿Una copa o dos siluetas de un rostro? Esta imagen es subjetiva. Subjetivo es un adjetivo que no hace referencia a un objeto en sí, sino a la percepción de una persona sobre este, la cual expresa por medio del lenguaje. La percepción selectiva es un tipo de sesgo cognitivo que se da en el proceso de percepción cuando el sujeto, en función de sus expectativas, selecciona un objeto de atención y desatiende la parte restante de la información. La percepción selectiva tiene una doble utilidad, ya que filtra la información importante para el sujeto y además elimina la información excesiva e innecesaria para la persona que recibe. Bueno, la función de la percepción selectiva para el propio sujeto reside en evitar un desbordamiento en el sistema cognitivo debido a la cantidad y la diversidad de la información que se recibe. Ahora vemos la percepción temporal. Es el hito en la maduración infantil producida cuando se pasa de la concepción inconsciente del tiempo a su gestión consciente. Este nivel de representación mental permite al niño ubicar los procesos en el pasado o en su futuro y le proporcionan un horizonte temporal, como por ejemplo, el sentido subjetivo del tiempo hace que tengamos una noción del pasado, del presente y del futuro. Lo utilizamos para entender el curso y la duración de los acontecimientos, situarlos en su momento y generar expectativas sobre ellos. Es decir, cuando tenemos un recuerdo presente en nuestra niñez, como una imagen de algún familiar o algún objeto de nuestra infancia, ya sea una bicicleta o un balón en específico. Ahora veremos qué es la atención. La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. En psicología, atención es la capacidad de percibir determinados estímulos. También se utiliza para definir el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos.
Entre los principales conceptos de atención está atención externa, que se trata de la atención causada por estímulos que provienen del exterior de nuestro entorno. Y la atención abierta. Esta está acompañada de respuestas motoras, que en este caso nos facilitan la acción de atender. Por ejemplo, girar la cabeza y mirar a una persona cuando nos habla. O estar concentrados ya sea en sus gestos o en sus palabras. Ahora, las estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo. La percepción. Los impulsos nerviosos que proceden de la retina llegan a través del núcleo geniculado lateral, del tálamo hasta la corteza visual del cerebro, situada en el lóbulo occipital, donde se produce la propia percepción. Como vemos en la imagen, las áreas implicadas en el procesamiento de la percepción son la vista, el olfato, la lengua, los sonidos, entre otros. La corteza prefrontal se encarga de la función ejecutiva, como planificar una acción, iniciarla, regular si está haciendo mal o bien, darse cuenta de los errores y corregirlos, ver si está siguiendo un plan, evitar distracciones por estímulos irrelevantes. También rechazar interferencias, ser flexible si las circunstancias cambian y ser capaz de acabar una acción iniciada. Ahora veremos sobre la atención. El cerebro tiene circuitos especiales para cada una de sus diferentes funciones. Los circuitos de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal, y que controlan la memoria del trabajo y la atención y la inhibición de las respuestas. Estructuras cerebrales implicadas en la atención está el tálamo, el giro del cíngulo, el lóbulo frontal, colículos superiores, sistema reticular, entre otros. Ahora veremos las tipologías de la atención. Esta se divide en varias partes y empezaremos según su amplitud y dirección. Para empezar, está la atención externa reducida. La atención se centra en un número reducido de estímulos ajenos a la persona y se relaciona con la concentración. Como por ejemplo, cuando un individuo pretende lanzar un dardo, focaliza toda su atención en el centro de la diana, para luego no cometer errores y que la flecha salga disparada hacia otra dirección. También está la atención externa amplia. Este tipo de atención se centra en un número amplio de estímulos ajenos a la persona. Por ejemplo, cuando un futbolista inicia un contraataque, alza la cabeza y observa la posición de sus compañeros para efectuar un pase efectivo. Es importante conocer la diferencia entre ambos tipos de atención externa para poder maximizar el rendimiento deportivo. También tenemos atención interna amplia. Este tipo de atención hace referencia a que una persona se centra en un número amplio de estímulos o respuestas que ocurren dentro de su organismo. Por ejemplo, emocional y analiza qué le ocurrió durante ese día y cuáles fueron los sentimientos que vivió. Ahora tenemos según la actitud del individuo. Atención voluntaria. Esta ocurre cuando el individuo hace un esfuerzo activo y consciente para dirigir la atención. Es decir, que es la capacidad de concentrarse en un estímulo de manera voluntaria, o sea, por sí mismos.
Está la atención involuntaria, que ya sería todo lo contrario. En este tipo de atención la persona no hace esfuerzo consciente y activo, sino que es el estímulo tanto interno como externo que dirige la atención. Por ejemplo, el ruido de un petardo o el dolor de las muelas. Ahora, otra clasificación es según las manifestaciones motoras y fisiológicas. Está la atención abierta. El foco de la atención y los receptores de interés tienen su orientación en la fuente de atención. Por ejemplo, cuando alguien nos habla y estamos de frente atendiendo tanto su lenguaje verbal como no verbal, en ese momento estamos captando toda la información que esa persona nos quiere brindar. También tenemos la atención encubierta. En este tipo de atención, el foco atencional y los receptores sensoriales se disocian. Por ejemplo, cuando parece que estamos prestando atención a la televisión, pero en realidad estamos escuchando a nuestra pareja hablar por el teléfono. Otra clasificación es según la modalidad sensorial. Acá tenemos atención visual, que se refiere a la disposición espacial. Este fenómeno permite detectar los estímulos en un contexto visual complejo. Tenemos la atención auditiva. Aunque no podemos mover las orejas igual que los ojos para captar diferentes estímulos auditivos, sí que podemos elegir lo que escuchamos, es decir, podemos centrar la atención en un estímulo auditivo u otro. Ahora otros tipos de atención. ¿Ustedes no saben qué es hacer silencio? Atención dividida es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. Suele conocerse también como multitarea. Tenemos atención alternada. Es la capacidad de cambiar el foco de atención de un estímulo a otro. Por ejemplo, leer una receta de postres y a la vez ir haciendo ese postre. Atención sostenida se refiere a cuando tenemos que utilizar la atención durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, al jugar un videojuego, estamos poniendo toda nuestra atención en ese videojuego para ganarlo. Ahora veremos concentración. La concentración es la atención externa reducida. Es la capacidad que tiene una persona de centralizar su atención de forma mantenida y constante. Sus aplicaciones son muchas. Ahora veremos tipologías de la percepción. Percepción visual, que es de los planos de la realidad externa: forma, color, movimiento. Cuando distinguimos un color de otro, cuando distinguimos un objeto de otro y cuando vemos movimiento. Percepción espacial, de las tres dimensiones de la realidad externa: profundidad. Está la percepción olfativa de los olores. Algunas personas podemos oler un alimento y decimos: este alimento es dulce, este alimento es salado. Ahí estamos percibiendo un olor y lo asociamos a algo que ya hemos comido antes, o algo que es dulce, que puede ser salado, que puede ser agrio. Como cuando olemos la comida antes de comerla, aunque es de mala educación, pero sí, hay muchas personas que huelen la comida antes de comerla. Tenemos la percepción auditiva de los ruidos y sonidos. Muchas veces hemos escuchado una canción y decimos:
ay, esta canción la he escuchado antes, pero no sé cómo se llama. En ese momento estamos percibiendo un sonido. Las anestesias de los órganos internos. También tenemos la percepción táctil, que combina los sentidos de la piel, presión, vibración, estiramiento, todo lo relacionado con nuestra piel. Tenemos la percepción del dolor, que es de los estímulos nocivos. También tenemos la percepción gustativa, que es de los sabores. Aquí sí podemos diferenciar si un sabor es agrio, amargo, dulce. Y son solamente muy pocas personas, entre varios millones, las personas que no pueden diferenciar un sabor, o que su sentido gustativo no está muy desarrollado. La quimiestesia de los sabores fuertes no se encuentra comprometida en caso de lesión de las áreas gustativas u olfativas. La sinestesia de un estímulo sensorial que se une subjetivamente a la experiencia de otro. La percepción del tiempo, del cambio. Percibir implica la existencia de una reacción a una estimulación presente. Reacción que puede analizarse en los planos fisiológicos de conciencia o de conducta. También tenemos la percepción de la forma, el resultado de la percepción del contorno y del contraste de las cosas. Fundamentalmente a través de la vista y del tacto. También tenemos la percepción del campo magnético, que es la capacidad que tienen algunos seres vivos de detectar la dirección y sentido del campo, obteniendo así información sobre el sentido y la latitud. Un ejemplo son, por ejemplo, las palomas mensajeras, que ellas pueden detectar los cambios y controlar el sentido del campo magnético, ya que saben a qué dirección van. Tenemos patologías o trastornos de la percepción. Las alteraciones de la percepción son trastornos que afectan a la memoria y a la conciencia, y que la población percibe como de origen transitorio y sin causa aparente predeterminada, pero que exigen de atención inmediata, ya que son la antesala de problemáticas añadidas que requieren de asistencia sanitaria. Los trastornos del pensamiento y de la percepción más graves como parte de los síntomas de trastornos son la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Tenemos la depresión. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante. O sea que no es por poco tiempo, sino por una semana, puede ser un mes. Hay unos que pueden durar hasta un año o más con depresión. Y también esto muestra una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Como por ejemplo una actividad cotidiana que es ver televisión. La persona, si tiene depresión, algunas veces hasta se le dificulta ver una actividad tan normal como la es el ver televisión. Y en cambio esta persona puede estar todo el día acostado y simplemente no hacer sus actividades que son normales y cotidianas para ella. Ahora veremos patologías o trastornos de la atención.
está la distractibilidad, que es la incapacidad de mantener la concentración en un estímulo, como respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos. Cuando una persona, pongámoslo así, en el aula de clase, es incapaz de concentrarse en el tema del que el docente está hablando, tiene un problema de distractibilidad. No hace las actividades que los demás niños a su edad sí hacen con más facilidad, sino que a esa persona le toma más tiempo y con más dificultad aprender. Ese es un ejemplo. También tenemos la TDAH y comorbidad. El síndrome de déficit de atención primario es un cuadro clínico que se caracteriza por un corto periodo de atención, generalmente asociado a impulsividad e hiperactividad. Es un trastorno poligénico cuyas manifestaciones clínicas son el resultado de una disfunción del lóbulo frontal derecho y las vías dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. También está el retardo mental y déficit de atención con hiperactividad. El 64% de los niños con RM presentan problemas atencionales, considerándose la psicopatología más frecuente en RM. Se caracterizan por presentar atención lábil y más dispersa de lo esperado para su edad-mente. Como por ejemplo, cuando un niño a la edad de 9 años es más movido que el resto de sus compañeros, mantiene más tiempo corriendo, digámoslo así, gritando o haciendo actividades que los demás niños a su edad no las hacen, o sea, son más imperativos que el resto de sus compañeros o amigos o familiares. Ahí esa persona, ese niño tiene un retardo mental y déficit de atención con hiperactividad. También tenemos el síndrome de Tourette y déficit de atención con hiperactividad. Es el síndrome neurológico crónico caracterizado por la aparición en la niñez de tics motores y fónicos múltiples. Su frecuencia es de 4 a 5 por 10.000 y su edad de diagnóstico oscila entre los 7 a 11 años o 19 a 20. También tenemos el síndrome de X frágil y déficit de atención. La conducta propia del SXF, síndrome de X frágil y déficit de atención, se caracteriza por problemas de lenguaje, falta de atención, hiperactividad, ansiedad, timidez, problemas de conducta, estereotipia, de aleteo de manos, evitación de la mirada y agresividad. Como por ejemplo, en la secundaria, un niño que acaba de terminar la primaria, para él es muy difícil alojarse en un lugar nuevo con mucha más cantidad de niños, ya que es una etapa más avanzada, la secundaria de la primaria, y ese niño que ya de por sí viene con problemas de hiperactividad en su primaria, en la secundaria va a ser más tímido, va a tener muchos problemas de conducta, de agresividad, ya que se está adaptando a un lugar nuevo y el niño de por sí ya tiene mucha hiperactividad. Va a ser un problema un poquito más difícil, pero con solución, ya que todo puede tener solución. Y por eso hay que prestarle más atención a esos niños que son más hiperactivos, que son muy tímidos,
con ansiedad, que todo el tiempo están como pensando en algo, como no sé, así. Entonces a esos niños hay que prestarles mucha atención y buscar una solución a temprana edad antes de que cuando sean más grandes el problema pueda empeorar. Posteriormente tenemos el trastorno de la atención y epilepsia. Algunos estudios han demostrado mayor frecuencia de déficit atencional en niños epilépticos y en niños con EEG anormal, incluyendo crisis subclínicas. Las descargas epilépticas focales benignas. La mayoría subclínicas se han asociado con alteración comportamental y el aprendizaje. Aunque son muy pocas las personas con este trastorno de atención y epilepsia, sí las hay y hay que tener mucho cuidado con esas personas o con esos niños. Hay que prestarles mucha atención, ya que esto puede causarles daños tanto físicos como en su organismo. También está el trastorno del sueño y déficit de la atención. Los estudios polisonográficos pusieron 48 niños que han demostrado que los niños con TDAH presentan con mayor frecuencia trastornos del sueño que los controles normales. Es decir, cuando una persona duerme mucho, cuando un niño duerme mucho, es un trastorno de déficit de atención. Quizás lo hace para llamar la atención, pero hay que prestarle mucha atención y siempre hablar con un médico o con un psicólogo. También tenemos patologías neurometabólicas con trastornos de atención. Los errores congénitos del metabolismo constituyen un grupo de más de 300 enfermedades genéticamente determinadas de semiología variada. Y hemos terminado con la patología neurometabólica con trastorno de atención. Muchas gracias.